Ya son las 7. Tenemos las 7 en punto. Las 7 en punto. Yo diría que empecemos y damos los 10 minutos que pediste. ¿Sí? Los demás ya sabrían que yo hubiera cortado el acceso, pero los siguientes 10 minutos son cortesía de don Juan Bosco Abascal. Bueno, pues comenzamos entonces. Ok. Va. Pues muy buenas tardes a todos. Tenemos ahorita 12 participantes. Esperemos siquiera llegar a 20. Pero comenzamos con el macrotema de hoy. Recordemos los 5 macrotemas para escoger un buen candidato, en este caso al gobierno de México. Podría ser al gobierno de cualquier otra nación. El enfoque que le voy a dar a esta charla sobre el primer macrotema, que es virtudes. Los otros son valores, conocimientos, talentos y habilidades. Pero en este caso, virtudes. ¿Por qué comenzar con virtudes? Porque la virtud es la base de todo lo demás. Sin virtudes sería como un árbol sin raíz. Aunque esté muy frondoso, muy bonito, aparentemente lleno de frutos, si no tiene raíces porque se hayan cortado o se hayan podrido, como suele suceder, pasa una motoexcavadora para hacer una calle y deja el árbol de pie pero sin raíces, todo el árbol en un corto periodo se pudre, se cae y se muere. Entonces, comenzamos por virtudes porque es el fundamento de las otras 4 características que conviene que todo gobernante asuma. Bien, vamos a comenzar por la definición de virtud, ¿ok? ¿Qué es virtud? Es lo primero que vamos a plantear, lo primero que vamos a discutir, el concepto de virtud. Virtud, como voy a compartir la pantalla completa o así me ven bien. Jorge, ¿cómo está ahí la pantalla? Se ve excelente, se ve todavía mejor así. Se ve mejor así, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Entonces vamos a ver. Definición de virtud. Vamos a utilizar un viejo dicho que aprendí en el IPADE, que dice que donde no hay distinción, todo es confusión. Por eso es tan importante distinguir virtud de valor. Virtudes hay que distinguirlas de valores. No es lo mismo virtud que valor. Porque valor es el ser. La mejor definición de valor es lo que existe. Desde Dios hasta la partícula de Dios o bosón de Higgs, que es la partícula más pequeña del universo, son seres, pasando por galaxias, estrellas, planetas, seres humanos, animales, microbios, cosas fabricadas por nosotros. Los valores son todas las cosas que existen. ¿Qué es entonces lo único que no vale? Lo que no existe. Eso quiere decir que un bebé recién concebido que se va desarrollando y su madre o los médicos se dan cuenta que viene anencefálico, sordo, mudo, cojo, sin brazos, sin piernas, pero está en desarrollo fetal, vale. ¿Por qué vale? Porque existe y tiene derecho a la vida. Punto. Eso no está a discusión en lo que es el mundo de los valores, que no son hoy nuestro tema, pero que definitivamente vendrá. A ver, alguien está moviendo mi pantalla, pero no se vale. ¿De acuerdo? Yo solamente quiero, por favor, ser el único que la pueda mover, mi pantalla. Entonces, la definición de virtud es algo muy distinto a lo que acabo de decir sobre la definición de valor. Los valores son los seres
Y las virtudes son los hábitos operativos de excelencia que nos convierten en mejores seres humanos. Si no partimos de esta base, nunca vamos a encontrar una persona que realmente valga la pena para ocupar la primera magistratura o la dirección de un changarro de quinta. No importa. Se necesita para todo ser humano, se necesita un conjunto suficiente, amplio y profundo de virtudes. Pero vamos a partir de la definición. Virtud, en primer lugar, bueno, aclaro que tiene 4 o 5 definiciones distintas, pero todas complementarias entre sí. Y en general la gente no sabe, ¿sí? Muy difícilmente en este grupo pequeño hay alguien que sepa las 4 o 5 definiciones que voy a aportar y me interesa mucho que traten de grabarlas a fuego en su cabecita. La primera es que virtud viene del latín virtus, que significa fuerza. Pero virtus en este caso no se refiere a fuerza física, se refiere a fuerza espiritual, a fuerza intelectual, se refiere a una fuerza mental, a una fuerza emotiva, a una fuerza moral. Sería la mejor manera de decirlo. Entonces, virtud es fuerza. Esto lo utiliza muy bien el creador de la serie de la Guerra de las Galaxias, cuando dice en su saludo entre los caballeros Jedi que la fuerza te acompañe. Pero la historia es interesante porque cuando iba a estrenarse ya la primera película de la Guerra de las Galaxias, pasó por pues el arco de censura de los mercadólogos y le dijeron a Spielberg que no dijera virtud, porque el saludo Jedi era que la virtud te acompañe. En inglés, virtue. Entonces, y dijo, pero pues si es que es el meollo de mi película, ¿cómo lo puedo decir? Y entonces los mercadólogos le dijeron, muy fácil, utiliza la traducción al inglés, force. Y entonces por eso es, I want the force be with you. Yo quiero que la fuerza esté contigo. Pero finalmente, la fuerza de los Jedi es justamente la que está formada por las 7 grandes virtudes que todo Jedi, que todo guerrero bueno debe tener para poder ser o seguir siendo un Jedi. Y cuando el malo se pasa del lado oscuro de la fuerza, pierde justamente esas 7 fuerzas, de las que vamos a ver, y las convierte todas en vicios. Bien, entonces, es muy importante que entendamos que un gobernante, un ciudadano, que no sea virtuoso, carece ¿de qué? De fuerzas. Es un ser débil, vulnerable, comprable, corrompible o corruptible, de una manera muy sencilla. Fácilmente le llega a uno a su precio porque carece de la fuerza que da la virtud. La segunda definición es socrática, platónica y sobre todo aristotélico-tomista. Y desde que Aristóteles en el siglo IV anterior a Cristo, año 340 y tantos, da esta definición, nadie la ha modificado. Santo Tomás la toma exactamente así. Virtud es el hábito operativo de excelencia, aquí está resumido, virtud es el hábito operativo de excelencia que perfecciona al ser humano en cuanto tal. Dicho de otra manera, lo único que te hace ser mejor persona no es lo que tienes, no es lo que sabes, no es lo que dices, no es lo que sientes, son las virtudes que practicas. Y como decía Santo Tomás, justamente, y Aristóteles también, aunque Santo Tomás lo profundiza, no vamos a estudiar las virtudes para saber qué son, no. Vamos a estudiar las virtudes para vivirlas, para ponerlas en práctica. Entonces tenemos las virtudes teóricas, que es el conocimiento que tenemos acerca de ellas. A ver, vuelvo a pedir por favor que no me muevan la pantalla.
¿Quién se apoderó de mi pantalla? Jeje. Ya, no sé quién sea, pero por favor ruego que no esté comandando en mi pantalla. No, Entonces, yo no estaba moviendo nada y se me hace complicado de que alguien no, sí, es que hace rato yo cometí el error de darle permiso a alguien de manejar a la pantalla. Nada más le pido, por favor, que no menee el ratón para que la pantalla no se mueva, sino bajo mi comando. Gracias. Entonces, la ética práctica, a diferencia de la ética teórica, es la ética. Una persona ética, ¿m?, es aquella que pone en práctica las virtudes para llegar a la conquista del fin último de la vida humana. Y ya tendremos tiempo de platicar de eso, por ahora solo lo menciono en forma de definición y de un reto intelectual para todos. ¿Cuál es el fin último de la vida humana? Voy a mencionarlo dentro de la definición de ética práctica. La ética práctica es una ciencia que diferencia entre el bien y el mal de los actos humanos libres. Y estos son buenos o malos en función de si te acercan o te alejan a tu último fin. Y el último fin no es ser presidente, no es ser rico, ni famoso, ni poderoso, ni nada. El último fin de la vida humana es la conquista del bien supremo, el conocimiento y la posesión del bien supremo que los antiguos griegos, comenzando por Sócrates, llamaron teos, el que es. Y defender esta tesis a Sócrates le costó la vida. Bien, entonces esa es virtud. Teórica, conocimiento; práctica, la ética. Y la ética no es una ocurrencia. Por otra parte, la ética es universal. Solo hay una ética. ¿Y cuántas morales hay? Millones. Podríamos decir que hay tantas morales cuantos habitantes de la Tierra existen. Cada quien tiene su moral, y esa moral personalísima que cada quien puede tener y practicar de diferente forma, no lo hace necesariamente una persona ética, a menos que siga de forma voluntaria, ilustrada, creciente, el único código ético, que es todo hacer, todo aquello que te acerca a tu último fin. Porque aunque tú creas que es bueno, si te aleja de tu último fin, es perversidad, es maldad, aunque pudiera en ciertos momentos ser inconsciente. Bien, vamos a ver la tercera definición. La virtud es la mejor manera de conseguir endorfinas de largo plazo. ¿Qué son las endorfinas? Bueno, aquí sí me voy a extender un poquito porque vale la pena. Las endorfinas son una droga natural que el cerebro produce. Lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Hay muchas clases de endorfinas, también hay dopaminas, también hay oxitocinas, y todas estas sustancias que el cerebro genera son, vamos, neurotransmisores que te dan enormes ventajas operativas, fisiológicas, biológicas y emocionales. Hay endorfinas de muy corto plazo, de plazo medio y de plazo largo. Las únicas que te dan endorfinas de plazo largo y que te hacen mejor persona son las que se consiguen con el ejercicio, no con el conocimiento nada más, con el ejercicio de la ética. Todas las personas virtuosas producen cantidades industriales de endorfinas, al grado que la psicología y la psiquiatría moderna le llamamos a esas personas personalidades oxitocínicas, personalidades endorfínicas o dopamínicas, que tienen rasgos de personalidad muy importantes, sobre todo en un gobernante. Para cualquiera son rasgos muy ventajosos, son maravillosos, como los voy a explicar, pero más que nadie, cuando un gobernante produce endorfinas, oxitocinas y dopaminas a partir del ejercicio de las virtudes, podríamos llegar a decir que puede ser un Alejandro Magno,
un Hernán Cortés, ¿sí? Un enorme conquistador como Julio César, que además fue un civilizador, un guerrero invencible, como Santa Juana de Arco al echar a los ingleses al mar, después de 100 años de esclavitud de Francia sometida a Inglaterra. ¿Cómo muere ella? Lo platicaré en su momento. Bueno, cómo vive y cómo muere, justamente porque es la mejor manera de conseguir endorfinas de largo plazo. La cuarta definición, aquí es donde para muchos la puerca tuerce el rabo. La definición más práctica y menos conocida tal vez de virtud es que es el justo medio entre dos extremos. En el lapso que dediquemos a preguntar, ya sea en el primer intermedio o al final, yo voy a preguntar a algunos de ustedes hacia dónde se inclinan. Por ahora voy a dar la teoría de lo que es esto de el justo medio entre dos extremos. Vamos a imaginar una chica que tiene la virtud, una muchacha, una señora, una niña, pero sobre todo una muchacha joven, digamos, entre los 15 y los 29 años, soltera, y tiene la virtud de ser graciosa. Sí, es graciosa. ¿Qué pasa si exagera al extremo derecho? Se convierte en resbalosa, ya no es graciosa, es resbalosa, es seductora, es fácil, de fácil acceso en todos sentidos. Y si pierde la gracia, pues se convierte en una monja aburrida y amargada del siglo XIII. Entonces, ¿dónde está la virtud? En el justo medio. Otro ejemplo, si tú crees que eres una persona ahorrativa, es porque estás en el justo medio de dos extremos. En el extremo derecho tendrías al tacaño, al rico MacPato, que se echa clavados en su fosa con monedas de oro, y en el extremo izquierdo tendrías al despilfarrado, al que le quema el dinero en las manos y considera que su tarjeta de crédito es una fuente de ingresos y por eso le urge gastársela, ¿no? En el justo medio está el ahorrativo, ni tacaño, ni despilfarrado o manirroto. Y un tercer ejemplo es el de la persona ordenada. La persona que ama el orden no es obsesivo compulsivo, que solo se rige por la ley y el orden, como muchas mamás que reciben a sus hijos cuando regresan de la escuela. Lávate las manos, cámbiate el uniforme, haz tu tarea, lávate los dientes, apúrate a comer, porque esas señoras traen aquí un letrerito que dice jefa de control de calidad. Es la fuente de infinidad de neurosis para sus pobres hijos sometidos a una mamá con la obsesión de la limpieza, el orden y la ley en la mano. No, en los hogares se necesita el justo medio. Y el justo medio implica un juguete por ahí, una pantaleta por allá, y un lavabo sin lavar, y una ropa sin tender. Los hogares necesitan cierta cantidad de mugre, pero que no incurre en la falta de higiene, pero que tampoco se carga hacia la obsesividad por la ley y el orden. Y en el lado izquierdo, la pérdida de la virtud del orden nos llevaría a una, en este caso, en este ejemplo, a una señora fodonga y cuachalota que tiene toda la casa patas arriba, ¿no? Y le resulta imposible o difícil encontrar sus cosas porque en ella misma entiende su desorden. Entonces, y un último ejemplo muy apropiado para nuestro grupo. Tenemos la virtud de la audacia. La audacia es el justo medio entre la temeridad y la pusilanimidad o cobardía. Este grupo y nuestro futuro presidente, si es que lo encontramos, aunque lo veo muy difícil, necesita una alta dosis de audacia, pero sin la temeridad y sin la pusilanimidad. Bien. Y también necesitamos una virtud que se llama flexibilidad, que es el justo medio entre la cuadriculadez de mente, entre ser cuadriculado de mente y el ser un molusco gelatinoso. Necesitamos firmeza, pero no necesitamos tosudez ni terquedad. Necesitamos una buena dosis de flexibilidad,
la flexibilidad es la propia del acero. El acero tiene una virtud maravillosa por la cual se puede construir la mejor espada o las mejores armas. Y es la virtud de su flexibilidad, porque el acero se dobla, pero no se rompe. En cambio, el fierro dulce, el fierro propiamente dicho, el mineral de hierro, se rompe con extrema facilidad porque carece de la templanza propia de la flexibilidad. Yo creo que para explicar esto acerca de la virtud, que es el justo medio entre dos extremos, pues es más que suficiente, ¿no? Y así es como nos vamos entonces al siguiente concepto, que es la virtud. Es una fuerza centrípeta. Lleva a cabo una permanente y profunda integración moral de todo ser humano como persona unitaria. Yo creo que aquí todos conocemos a personas muy contradictorias. De hecho, un poco antes de bajar a la sesión, estaba leyendo un artículo en el Excelsior de un columnista muy realista que hace una crítica feroz a Malo, diciéndole, pues es que tú prometiste esto, pero hiciste esto. Y la lista es de más de 30 cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una persona éticamente desintegrada, no por loco, porque Malo no está demente, ni es un esquizofrénico, como lo llegué yo a pensar. Malo es una persona de un alto grado, prácticamente insuperable, de perversidad ético-moral, insuperable. No conozco en toda la historia de México, bueno, tal vez Benito Juárez y Santana, se equiparan a él en perversidad por sus juramentos masónicos. En cambio, la persona virtuosa es íntegra, tiene palabra de honor, cumple, bueno, promete y cumple lo prometido. Y solo no lo cumple cuando se da cuenta de que su promesa es injusta o inviable o no realista. Pero todas las promesas que hizo Malo hubieran sido perfectamente ejecutables si hubiera sido una persona virtuosa. Esto es entonces, estas 5 cosas, estos 5 conceptos, son los que nos tienen que guiar para escoger a una persona que realmente pueda conducir los destinos de la nación. Fuerte, óptima, llena de endorfinas, en el justo medio entre los extremos e íntegra y congruente. Eso es una persona virtuosa, en términos prácticos, en términos operacionales, en términos de toma de decisiones. Bien, continuando. Endorfinas y virtud. Decía yo que hay que definir endorfinas para entender en qué consiste la fuerza de una persona virtuosa. Las endorfinas son droga natural 10 veces más potente que la producida por el encéfalo. Y tiene 5 ganancias neuroendocrinas fisiológicas, que son, retarda el proceso de envejecer. Señoras, mucho ojo, la virtud les da juventud. Y puede llegar una señora virtuosa a los 70 pareciendo de 50. Y a los 70, bueno, a los 90 pues parecerá de 70, pero le seguirá funcionando la inteligencia, la memoria, como muchas ancianitas pueblerinas que yo conozco con más de 100, en Tinguindín, Michoacán, o en Cotorrosclán de las Ingratas, que por haber sido virtuosas toda su vida, tienen una asombrosa energía y una maravillosa lucidez después de los 100. Y bueno, aunque parezca presumido, mi padre y todos mis tíos, hombres y mujeres, fueron 12, incluyendo a mi papá, se murieron después de los 90 y cerca de los 100, justamente porque lograron con su estilo de vida retrasar el proceso de envejecer. Y a los 95, el más tullido era alambrista. Y el más chimuelo mascaba balines, en términos de lucidez, memoria, inteligencia y cultura. ¿Gracias a qué? ¿Al Viagra? No, a las endorfinas producidas por el ejercicio de la virtud. Otra ganancia es que es un analgésico muy poderoso. A la persona virtuosa no le duele nada, o cuando le duele lo supera muy fácilmente.
Es una persona llena de energía, es una persona que siempre está cargada de alegría y euforia, y además tiene un sistema inmunológico a prueba del bicho de la peste chino comunista. Aunque alguien le tosa encima, aunque alguien lo salude con trillones de virus en las manos, si tiene un sistema inmunológico de alto nivel, no le pasa nada. Es el secreto fundamental de la salud, en todos sentidos. La fábrica de endorfinas que podemos tener en el cerebro. Si queremos, ¿no? Si queremos ser virtuosos. Existen 3 tipos de endorfinas. Eso es un concepto fundamental. Nuestro candidato no puede generar endorfinas, no debe, no nos conviene que genere endorfinas como las genera el malo. ¿Cómo las genera él? Pues con su parloteo cotidiano en las mañaneras, con sus circos mediáticos y presenciales en sus malditas giras. Malhadadas giras, que qué bueno que se le están frustrando. Cómo me he divertido. De cómo lo reciben en Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, Hidalgo, y espero que así le vaya en Querétaro y a donde quiera que se pare. Pero para él estar con su pueblo bueno es su fuente de endorfinas. ¿Cuál es esta fuente de endorfinas? Es de muy alto impacto y muy corta duración, de tal manera que ya le urgía volver a estar en contacto con su fuente de endorfinas. Para un gobernante virtuoso, la fuente de endorfinas no es comer y beber, fornicar, enojarse, drogarse, comprar, mentir, parlotear y recibir el aplauso de las multitudes. No. Para un gobernante virtuoso, comienza por hacer ejercicio, deportes, pasatiempos, lectura, manifestaciones artísticas de alta calidad, porque esto le va a permitir generar endorfinas de mediano impacto y duración media. Ahí estamos hablando de 4, 6, 8 o 10 meses por generar endorfinas a través de estos elementos. Y finalmente tenemos las que todo gobernante y todo ser que quiera ser feliz, todo ser humano que quiera ser un triunfador, le conviene tener a escala práctica. Son endorfinas de bajo impacto, no son wow, no producen euforia ni mareo. Son de bajo impacto, pero de duración permanente. Duran toda la vida. Y son su fuente, el ejercicio constante de las virtudes. Una persona que practica las virtudes va a vivir siempre con alto nivel de oxitocina, alto nivel de dopamina y alto nivel de endorfinas, que van a fortalecer, como ya lo vimos, su sistema inmunológico, le van a permitir envejecer despacio, tener mucha energía, sufrir de muy pocos o de ningún dolor y estar siempre lleno de alegría y muy contento. Los grandes teólogos, que a su vez también son psicólogos, como el padre Leonardo Castellani, como el mismo San Agustín y otros, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, han hecho estudios psicológicos de cuál es el estado emocional más propio de las personas que ya viven un alto nivel de santidad en la práctica de las virtudes. Y adivinen qué encontraron todos, con siglos de distancia entre San Agustín y Leonardo Castellani. Estamos hablando de 12 siglos de diferencia. Y todos los intermedios encontraron una principalísima virtud de la persona santa, la alegría. La alegría. Bien, ya se podrán imaginar entonces la importancia de que nuestro gobernante no tenga euforia, ni envidia, ni rabia, ni afanes de venganza como el actual malo, porque a eso se dedica, a la venganza, a la guerra verbal y física también, amén de otras muchísimas cosas, sino al ejercicio de la virtud que le va a producir una profunda ganancia. Veamos, la virtud integral se consigue solamente mediante el ejercicio intencional de decisiones voluntarias. No se nace siendo virtuoso.
Se nace uno es engendrado con ciertos talentos. Los talentos se heredan, las habilidades se aprenden y con las virtudes nos vamos desarrollando de manera integral. Valen muchísimo más las virtudes que las habilidades o los conocimientos, pero también las habilidades y los conocimientos, la persona virtuosa sabe que son indispensables para el buen gobierno. Entonces, cuando este ejercicio de la virtud es constante y voluntario, se tiene un juicio de moralidad estable, predecible y confiable, que tiene como resultado el beneficio profundo de todas las personas que estamos, en este caso, bajo su gobernanza. ¿Por qué? Porque es una persona integrada en torno al concepto de adulto integrado, que es ético, en el sentido que ya lo dije, que es técnico, es decir, hace las cosas bien hechas, no solo las cosas buenas, sino las cosas bien hechas, y hace las cosas amorosas. Por eso la virtud, a diferencia del automatismo, que disminuye o anula la libertad, siempre tiene su origen en la libre actividad continua de actos que son simultáneamente éticos, buenos, técnicos, eficaces, y empáticos, amorosos. Las ganancias de la virtud, ya no en términos fisiológicos, ya lo vimos, analgesia, endorfinas, longevidad lúcida, alegría, energía. No, ahora vamos a ver por qué es tan importante que nuestro gobernante sea el presidente municipal, el policía de la esquina o el presidente de la república, sea una persona virtuosa. Porque tiene 5, no 4, 5, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5 ganancias operativas, que son tan importantes o más que las ganancias neuroendocrino-fisiológicas. ¿Cuáles son las ganancias de la virtud en términos operativos? Es decir, un futbolista virtuoso, ¿cómo juega? Un beisbolista, un ajedrecista, un gobernante, un científico, un matemático, un abogado, un médico, un ingeniero, un psicólogo, o un aprietatuercas, o un barrendero, o un chofer de autobús de la basura. ¿Cómo opera esa persona por ser virtuosa? Ese es un concepto que he logrado incrustar en grandes corporaciones y créanme, se han salvado de la quiebra. Podría dar muchos nombres, pero no es el momento de hacer comerciales. Han salvadose de la quiebra más tremenda las corporaciones que han entendido que no se pueden dar códigos de ética obligatorios, como muchas empresas torpemente lo intentan. Hay que entrenar a la gente en querer, en desear, en saber y en poder ser virtuosos. ¿Para qué? Para que se obtenga placer en la ejecución, eficiencia en la acción, eficacia en los resultados, rapidez de respuesta y oportunidad en la reacción. Si analizamos el manejo del COVID-19, para decirlo con su nombre oficial, en México, ¿cómo se hizo? Exactamente al revés de cómo está aquí. No hay placer en la ejecución, hay confusión. No hay eficiencia en la acción, hay más muertos que nunca y más infecciones que nunca. Ya estamos en 7º lugar mundial de número de muertos y ya estamos en lugar número 1 en tasa de letalidad del virus. ¿Por qué? Porque no se tuvo rapidez de respuesta y no se tuvo oportunidad en la reacción. Entonces, el no tener un gobernante y todos en los puestos de mando, el no tener gobernantes virtuosos nos ha llevado a una hecatombe, a una tragedia apocalíptica, que además mi pronóstico es que apenas está comenzando. Si lo vemos en términos realistas y en términos matemáticos, verán cómo estarán las cosas para octubre. Las cifras que hoy vemos están muy bajas en comparación a lo que le espera a México si sigue siendo manejado con personas que carecen de estas 5 ganancias operativas. En todo el gobierno no hay quien trabaje de esta manera. No hay quien se guíe por la virtud.
No hay quien se guíe por el justo medio. Y por lo tanto, la epidemia, por el momento actual, es imparable. A menos que la Virgencita de Guadalupe decida hacer otro milagro, o un grupo de gobernantes, que difícilmente veo por ahí, porque el de Jalisco ya se echó para atrás, ya se rajó ante el omnímodo poder del peje, surja y ponga las peras a 25. Tengo cierta esperanza en que los 9 gobernadores que se están reuniendo para revisar el pacto fiscal puedan plantarle un muro de contención al desastre que estamos sufriendo. Pero si no son suficientemente audaces, si no son suficientemente fuertes, si no son suficientemente prudentes, justos, templados, si no tienen una fe sólida y si no aman a México, esto seguirá siendo cada día peor el desastre que es. Bien, continuamos entonces con lo inquietante. Lo inquietante es que esas mismas 5 características las tiene el vicioso. Es rápido, es oportuno, es eficaz, es eficiente, le da mucho gusto en la conquista no del bien honesto. La persona virtuosa refiere sus fuerzas, invierte su energía en la conquista del bien honesto, a diferencia de la persona viciosa o maliciosa, que invierte en su tiempo, su energía y sus recursos en la conquista de los bienes útiles y en la conquista de los bienes deleitables. Voy a poner un par de ejemplos para que se entienda la diferencia entre el bien honesto y el bien deleitable. El bien honesto, por ejemplo, una chica muy guapa, atractiva, joven, sexy, bonita. Si yo soy virtuoso, ¿cómo la veo? Con ojos de decencia, de no adulterar con ella en mi corazón. La veo como un bien honesto. Y como no es mía, no me la apropio, ni con la mirada, ni con los sentidos, ni con el deseo. La pinto de negro y la dejo fluir. Porque para mí esa hermosura es un bien honesto. Pero ¿qué tal si para mí esa chica es un bien útil? Ah, pues luego me imagino cuánto de lana hay en su chequera, en su cartera, qué tanto me puede relacionar con el jet set, según el auto que trae, la casa donde vive, la colonia donde se mueve. Lo estoy viendo como un bien útil. Pero lo peor de todo, y es lo más frecuente en la actualidad, el 95% de los machos la ven como un bien ensabanable, deseable, atrapable, deleitable. Y por eso estamos como estamos. Y esto explica en gran medida la violencia actual contra la mujer. Porque la mujer la hemos convertido, desgraciadamente, en un bien útil para ejercer el poder y en un bien deleitable para llevársela a la cama, pero no matrimonio y no hijos y no familia. Por esa razón es tan importante que nuestro gobernante, cualquier gobernante, pero sobre todo el que vayamos a escoger, sea un individuo capaz de ver a la mujer como un bien honesto. Lo mismo, una persona virtuosa, ¿cómo ve el dinero? Si lo ve como útil, va a aceptar cualquier mordida, por pequeña o grande que sea, tendrá su precio, aunque sea en millones y millones de euros o de dólares. Porque el dinero para esa persona es un bien útil o un bien deleitable o ambas cosas. La persona virtuosa, ¿cómo ve el dinero? Como un bien honesto, que es un medio para generar paz, prosperidad, riqueza, empleos, bienaventuranza en el grupo humano que lo rodee. Y si es el presidente, en toda la nación. Pero tal parece, siguiendo con este ejemplo, que para el gobernante actual, el ciudadano mexicano es un bien útil. Nada más. Los niños con cáncer no son bienes útiles, no votan. Por eso no son útiles y por eso la lista de traiciones a su palabra es innumerable. Porque para él el bien que busca es el poder. El bien que busca es la riqueza.
el bien que busca es la perpetuación al mando de este país desdichado. Y se lo estamos permitiendo, porque la gran mayoría de mexicanos no buscamos el bien honesto, buscamos el bien deleitable de la comodidad y de no meternos en broncas. ¿Sí o no? ¿Quién es el guapo que le va a poner el cascabel al gato? No, a este tiranosaurio, a este piranosaurio. Solamente un ciudadano que verdaderamente busque el bien honesto y haga a un lado el bien útil y el bien deleitable. Además, aquí les tengo un concepto maravilloso, fíjense muy bien. El que busca el bien honesto se queda con el paquete completo. Si yo a esa mujer la veo, la trato, la contemplo, me relaciono con ella como un bien honesto, ¿qué tal si acaba siendo mi esposa y la madre de mis hijos? Pues me quedo con lo útil y con lo deleitable. ¿Qué tal si el dinero bien habido, bien gastado y bien invertido es un bien honesto? Pues me es útil y me es deleitable. Por esa razón, la persona virtuosa es indispensable, como lo decía yo en la sesión pasada, en la disputa entre Sócrates y Aristóteles, cuando Sócrates decía, necesitamos ciudadanos sabios al frente de Grecia. Y Aristóteles lo corrige después de ver el desastre. No, necesitamos gobernantes sabios que además sean virtuosos para que busquen el bien honesto y no se claven en lo útil y en lo deleitable. Vicio, que es lo que hoy impera, tenemos un cuerpo social vicioso y unos gobernantes que en realidad son hordas al servicio de su propio poder, que son profundamente viciosos, que con mucha rapidez, a ver, en año y medio, este señor y su gavilla de fascinerosos ha destrozado México, con extremada eficiencia, oportunidad, rapidez y con un gusto, nada más vean la sonrisa, con la cual se burla de todos nosotros todas las mañanas. Lo goza destruir y lo está haciendo a una velocidad asombrosa. Lo que en Venezuela llevó 15 años o 12, aquí llevó 18 meses. México hoy, según las grandes calificadoras internacionales, ya está en menos 8.5 del PIB. Menos 8.5. Ningún gobernante había logrado eso en ninguna circunstancia. Para obtener el fin deseado en el vicio, que es el bien deleitable u utilitario, aunque sea deshonesto, los cuales, lo útil y lo deleitable, se destruyen a sí mismo y a la persona y se queda imposibilitada para alcanzar el bien honesto. Con todo esto, espero que haya quedado muy claro que necesitamos de entrada un gobernante virtuoso. No hay de otra. Con estos rasgos de personalidad, con un amor incuestionable, visible, certificable a las virtudes que a continuación voy a plantear. La primera virtud es la primera de todas, la reina de las virtudes, aunque no la madre. La madre es otra. La reina es el amor, o en lenguaje cristiano, la caridad. ¿Y qué es realmente el amor? A ver, apliquémoslo no a la pareja que vemos aquí. Vamos a aplicarlo a el amor a México. Bueno, pues la persona virtuosa no se limita a la observancia estricta pero externa de las reglas morales. No, la persona virtuosa ama. Y el verdadero amor tiene estas 4 características. Primero, todos los días realiza su mejor acto. ¿Qué es lo mejor hoy para México? ¿Por qué? Y para lograrlo voy a usar mi mejor potencia, dirigida a lograr el mejor bien de mi mejor persona y para el gobernante a escala presidencia. ¿Cuál es la mejor persona? La nación entera, sin distinción entre fifís y chairos, entre estás conmigo o estás contra mí. El bien común.
Ningún gobernante incrustado hoy en la 4T es capaz de realizar su mejor acto con su mejor potencia, dirigido a lograr el mejor bien integral de la mejor persona, que para todo gobernante es la res pública, la cosa pública, la nación, la ciudadanía, en este caso la mexicana. Bueno, y continuando, ¿cuáles son las consecuencias de las faltas de virtudes? Pues en ausencia de la virtud, los individuos se desgajan, las familias se destruyen y las sociedades y las naciones corremos riesgos mortales. Hoy se confunde mucho hacer las cosas buenas con hacer las cosas bien hechas y se justifica todo en nombre del progreso, de la inteligencia, de la libertad, y se propician toda clase de abusos y crímenes contra la esencia misma del hombre, incluso contra la seguridad de su permanencia como especie. Por ejemplo, volviendo al problema del virus de la peste chino comunista, vamos a suponer que no haya sido sembrado, cosa que yo creo que sí. Pero ¿por qué diablos se atrevieron a fabricarlo? Incluso a modificarlo y a perfeccionarlo. Vamos a conceder que no lo soltaron a propósito. ¿Quién hizo un virus tan letal como este? Obviamente lo hizo un adulto técnico sin ética. Porque es como el ladrón aquel que atrapan, que representa en una película Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, cuando le preguntan, oye, ¿y por qué hiciste todo eso? Y contesta, porque puedo, porque sé hacerlo. Y hoy, desgraciadamente, en todas las universidades del mundo, excepto en 2 o 3 por ahí, chiquitas y marca patito, no se enseña la ética. No nos enseñan a ser buenos, nos enseñan a ser técnicos. Y en México, ni eso. Porque México no sabe ni leer, ya no se dice leer, no sabe ni leer ni escribir. El nivel 36 en la OCDE es el que nos corresponde en calidad académica. Y esto se viene sembrando desde 1928, con el Pacto de los Generales. Dejar al pueblo sumido en la ignorancia para poder hacer lo que hoy hacen. El proceso de instalación de un poder extranjero, que es el Foro de Sao Paulo. Si México tuviera un puñado de ciudadanos valientes, en términos de la virtud del justo medio, no temerarios, ni pusilánimes, audaces, tenaces, no tercos, no blandengues, seríamos capaces de cambiar la historia. Pero qué difícil es que esto pueda suceder. Pero hay que luchar por hacerlo. Me acuerdo mucho de mi modelo en este terreno. Lo platicaba yo la vez pasada y es Daniel O'Connell, libertador de Irlanda, que cuando empezó su lucha política era 1 contra 499 en el Parlamento inglés. Hasta que 30 años después logró una mayoría mínima y librar a Irlanda del yugo respecto de Inglaterra. Bien, así surgen los azotes del tercer milenio. Así que entonces nuestra crisis nace por la ausencia de virtudes. Es la ausencia de virtudes la que nos tiene colocados en esta tristísima y apocalíptica y trágica situación. Las virtudes no están, no existen. Las encontramos aisladas, aceptadas por excepción y como ejemplo a seguir en algunos ciudadanos que combatimos heroicamente dando nuestra vida en inferioridad numérica, tecnológica y estratégica contra los azotes de la humanidad de cara al tercer milenio. ¿A qué azotes me refiero? Narcotráfico, violencia cotidiana, desintegración familiar, narcoadicciones, corrupción y docenas más que se desprenden ¿de qué? De la ausencia de virtudes. Es terriblemente equivocado decirle a una persona, tú no tienes valores. No, señores, no estamos hablando de valores, estamos hablando de virtudes. Porque el solo existir es un valor. Judas como persona es un valor.
Juárez, Santana, el malo como personas, valen por ser personas. Y probablemente, si se lo pedimos, pueda Dios apiadarse y tumbarlo del caballo a ver si se convierte como lo hizo con San Pablo. Por eso hay que rogar por quienes nos persiguen, porque no conocemos los vericuetos de la misericordia ni de la justicia de Dios. Bueno, pues este es el primer bloque. Hemos tenido ya 50 minutos de exposición. Me gustaría, si te parece bien, Jorge Goñi, pasar a un lapso de preguntas y respuestas. ¿Cómo ves? Fantástico. De hecho, bueno, me parece buenísimo todo. Justo, ¿quién quiere tomar la palabra? Para hacer alguna pregunta. Preferentemente de los... A ver. Natalia Vidales, ¿sí estás escuchando a través de mi teléfono finalmente? Ok. ¿Me puedes mandarlos por mensaje, las preguntas, y yo las transmito si quieres? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en lo que vamos? Víctor, adelante, Víctor. Gracias, doctor. Mire, a este precandidato elegido, ¿cómo podremos alejarlo de los 7 demonios? Me refiero al ámbito espiritual. Pero ¿a cuáles 7 demonios te refieres? Porque yo empezaría por alejarlo de los 7 vicios. Ajá. O escogerlo de manera que él ya esté alejado. Ajá. Que él ya esté alejado de los 7 vicios, que son los vicios opuestos a las virtudes capitales. Es el primer acceso, la primera condición es de orden estrictamente humano. La virtud se da entre los paganos, se da entre las personas que no han escuchado el mensaje cristiano, que no conocen la existencia de Dios ni de Cristo. Las virtudes son algo natural, con lo cual nos creó Dios. ¿Sí? Es muy importante comenzar por entender, sí, tienes razón que el combate es espiritual, pero vamos a comenzar por lo humano. Y lo humano requiere que nuestro candidato sea una persona voluntariamente adherida a las 7 virtudes fundamentales, comenzando por las primeras 4 que aquí podemos ver: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y a las 3 de orden superior: fe racional, esperanza y caridad verdadera con el prójimo y consigo mismo. Hoy vamos a empezar por ver estas 4 virtudes, que fíjate muy bien este concepto, contestando tu pregunta. Cuando una persona libremente se enfoca a la conquista y la vivencia de las virtudes, aun cuando no conozca el mensaje cristiano, es católico por bautismo de deseo y tiene la gracia de Dios para combatir al mal. Puedes checarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica para Adultos. No recuerdo el canon, pero ahí está. Puedes bajar de la red Catecismo de la Iglesia Católica para Adultos y buscar lo que se llama bautismo por deseo. Por esa razón es tan importante el concepto natural de virtudes. A la persona naturalmente virtuosa, Dios la asiste y la considera un hijo suyo, porque el ejercicio de las virtudes es voluntario. No se nace siendo virtuoso, se aprende a hacerlo, y a lo largo de la vida cualquier ser humano, dueño de su libre albedrío, puede escoger entre el bien, que lo conducirá a Dios, aun cuando ni siquiera conozca el nombre de Dios. Dios hace por él, si él hace su parte. Nada más imagínate en estos momentos de la historia, cuántos cientos de millones de chinos hacen el bien sin conocer siquiera el nombre de Dios o el nombre de Cristo. Por eso es tan importante entender la enorme importancia que tiene comenzar por lo natural. Y lo natural es que así nos creó Dios. Hay una característica de la personalidad humana que es como por default, por así decirlo.
Con ella nos fabricó Diosito. Y esta virtud se llama sindéresis. Y la sindéresis se define como la imposibilidad del hombre para escapar del juicio de su conciencia recta cuando es ilustrado. Nadie se escapa del dictamen feroz de su propia conciencia cuando hace mal. Okay. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sigue Luis Rivera. Luis Rivera. Hola, Luis. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hay una relación extraña en el ejercicio de las virtudes. En este mundo, ejercitar las virtudes es muy complicado porque es ir totalmente contracorriente. Sin embargo, pues el resultado pues siempre es benigno. Tarde que temprano siempre llega el fruto, ¿no? Contrario a los vicios, que los vicios es muy fácil caer en ellos. ¿Sí? O sea, el mundo nos está empujando constantemente a caer en algún vicio. Sí, Y totalmente de acuerdo. Mundo, demonio y carne. sí, y el resultado al final es lo contrario. O sea, veo cómo hay una siempre, o sea, en todo, ¿verdad? O sea, como que hay un efecto espejo. Esa, ¿A qué te refieres con efecto espejo? sí, o sea, Lo que ves, lo haces. No. Me refiero, por ejemplo, o sea, frente a una virtud hay un vicio, o sea, en contraparte. Invariablemente, son bipolares, son bipolaridades. Sí. Sí. Por ejemplo, prudencia, imprudencia, justicia, injusticia, fortaleza, pusilanimidad, templanza, reventón, ¿sí? Sí. Destemplanza. ¿Sí? Igual con los frutos, ¿no? O sea, igual con los frutos. Ahorro, riqueza, despilfarro, pobreza, ¿no? Por decirlo. Sí. Sí. El hombre desde su caída carece de integridad absoluta. La integridad absoluta fue perdida y nunca más recuperada a partir del pecado original. Por esa razón, hablamos de la fractura existencial. En la mujer, la fractura existencial la lleva a un afán de controlar hasta lo que no se mueve. Y a sus hijos, nietos y bisnietos, si puede, y desde luego a su marido, aunque se diga en aquel famoso chiste de el hombre siempre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Como tú digas. Sí sabe. Para no meterse en Honduras o entrar a Guatemala después de haber estado en Guatepeor, ¿no? Entonces, ¿Quién sigue? en el hombre la fractura es la lujuria. La gran herida del varón es la tendencia a la lujuria y al poder, pero al poder de otra manera que la mujer. ¿Sí? La mujer se contenta con controlar toda la esfera familiar a su alcance. Claro, cuando llega a ser Catalina de Rusia, aguas. O Elizabeth de Inglaterra, cuidado. ¿No? O Margaret Thatcher de Inglaterra, aguas. O esta señora Perón en Argentina, Dios mío, ¿no? Porque todos los vicios del poder se multiplican a la N potencia, precisamente por esa fractura, porque ella quiso ser como Dios, ella quiso ser Dios, y esa fractura ahí queda. No estamos hablando entonces de nada fácil, pero sí les puedo decir que en mi larguísima experiencia profesional, es muy probable que ninguno de ustedes hubiera ya nacido cuando yo a los 18 años, hace 59, comencé el ejercicio de mi profesión. ¿Sí? Así que si digo que la burra es parda, es because I have the pelos in the hand. Bueno. Muy buen inglés, muy buen inglés. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar ya con la explicación? Natalia de la... nos mandó una porque no tiene un buen audio. ¿Qué esperanza nos da la existencia de personas virtuosas en gobierno y sociedad? Ya que veo que el hombre empeora y no mejora. Sí, en efecto, pero no es el hombre el que empeora intrínsecamente. El hombre ya está caído desde hace miles de años. Y la historia es un vaivén, es una eterna lucha entre el bien y el mal. En efecto, podemos decir que la época actual
se caracteriza por algo que predice San Juan en el Apocalipsis. Cuando dice, llegará un momento en que el bien sea considerado mal y el mal sea considerado bien. Ejemplos sobran. El aborto, pues es la regularización de tu ciclo menstrual. No te preocupes, no va a pasar nada malo. ¿Sí? Tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que quieras. Eres dueña de tu cuerpo. E infinidad de cosas más. Yo tengo enlistadas más de 100 cosas perversas que hoy tienen la categoría de virtudes, de derechos, de cosas maravillosas. Es más, hoy se persigue ya legalmente en muchos países a las personas que nos negamos a que nuestros hijos pequeños reciban educación transgénero. En Alemania, en Suecia, en varios países europeos, conozco amigos de amigos míos que viven en esos países que han ido a la cárcel literalmente por negarse a que sus hijos vayan a clases de transexualidad o de homosexualidad. Y estoy hablando de la Alemania de Angela Merkel. Es increíble lo que está pasando. Un amigo dice que nadie obra en contra de sus principios, primero los tuerce y después actúa. Exacto. Para que pueda actuar, primero los tuerce. Exacto. Claro. Pero esto es justamente la definición de psicópata. Y hoy tenemos un perfecto psicópata en la presidencia. Yo ya terminé mi libro sobre el malo. Es un libro de 106 páginas que se llama Perfil de un sociopsicópata narcisista. Es un estudio a fondo de la personalidad de este señor. Y que llegó al gobierno. No, no llegó, lo pusieron. Hay que entender bien eso. ¿Quién lo puso y por qué lo puso? No lo puso el viejo PRI, solito. No lo puso el pueblo, por favor, no se traguen el cuento de que el pueblo lo eligió. No, es una tranza maravillosamente bien orquestada desde el más alto poder popular. Con dos cuerpos oscuros que lo hicieron llegar. Uno internacional y otro del crimen organizado. Claro, pero es mucho más importante el transnacional, que está formado por lo que yo conozco muy bien, porque tengo medio siglo estudiándolo, que se llama Supremo Gran Sanedrín Sionista, bajo cuya égida está el Club Bilderberg, la Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la ONU, la FAO y todas las organizaciones del poder planetario, que son más de 100, de altísimo nivel y con todos los recursos de la Tierra. ¿Saben de qué tamaño es su recurso? Es de este tamaño. El 95% de la riqueza bursátil de la Tierra es de 14 familias, nada más. Y ellos escogieron fríamente, astutísimamente, inteligentísimamente al mejor candidato, al mejor gobernante para cumplir sus malévolos fines, que es la precipitación del comunismo en México, para crear un estado de desolación y aquí sí obtener el principal propósito de nuestro principal adversario, que es voltear los ojos a un falso Mesías, a un falso Redentor. Y pero esperar que Él nos rescate de nuestro lado. Bueno, Dios. Por supuesto, está de nuestro lado. Pero una cosa, mi querido Jorge, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Así que espera que todos entremos en acción. Así es, totalmente de acuerdo. Qué buen argumento. Sí, me encantó el argumento. Que te creó, es más, no es mío, es de San Agustín. Pero me encanta porque... En su famoso libro de mis confesiones. Ahí eso está. le quita la pusilanimidad. ¿Sí? A las personas que no están muchos actuando. Dicen, no, hay que confiar en Dios, cuerdas, no es cierto. No. Hay que actuar. Hay que hacerlo nosotros. Claro. Porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Para eso nos hizo libres.
El Totalmente. artífice de su propia salvación es cada uno de nosotros. Cristo ya hizo su parte. Ahora falta la nuestra, que es la adhesión a sus méritos, la adhesión a su sangre, la adhesión a su cruz. Y esto solamente se puede hacer a través de las virtudes. Muy bien. No hay vuelta de hoja. Vamos a tener otro episodio donde vas tú y nos das un chance de otra sesión de preguntas. Por favor, Correcto. anoten sus Muy bien. preguntas para que Sí. sean muy dinámicas. Bien, vamos a hacer 30 minutos de exposición y luego un breve lapso de preguntas para terminar 5 minutos antes de las 9 y estar listo para mi siguiente sesión. Vamos a ver. Vamos a hablar, nos alcanza esta tarde todavía, para cuando menos introducir, no para estudiar a fondo, ni exponerlas de modo completo, pero sí para introducir las principales 4 virtudes, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Sin ellas estamos perdidos. Sin ellas se apoderan de nosotros los azotes y las plagas de los que tanto nos escandalizamos y nos aterramos, mientras que nada hacemos para sembrar o rescatar las virtudes en nosotros mismos y en quienes amamos. Y tenemos aquí además un problema extra. ¿Cuál es ese problema extra? Bueno, pues el problema extra consiste en que no sabemos cómo es la definición de cada virtud. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros 12 o 15 formamos un equipo de básquetbol. Yo soy el entrenador. Y les digo, a ver muchachos, para ganarle a los 49 de San Francisco, vamos a jugarles con eutrapelia. ¿Quién me define eutrapelia? Nadie. Entonces, pues nadie va a poder jugar con eutrapelia porque no va a faltar el participante que va a decir, pues no vino eutrapelia, pensando que es una hermosa chica, o alguno va a pensar que es una porrista. Pues no, eutrapelia es lo que en inglés se llama fair play, o en español juego limpio o juego noble. Y los griegos lo practicaban como parte inefable, imperdonable de su cultura deportiva. Competir con eutrapelia, con alegría, con nobleza, reconociendo el triunfo del adversario sin enojarse como siempre lo hizo el ahora gobernador de Morelos, ¿no? El innombrable Cuauhtémoc Blanco. Entonces, por eso es tan importante revisar cada uno de los conceptos de lo que verdaderamente es la virtud. Vamos a ver primero la virtud de la prudencia. Atención, prudencia no es ir despacio. No. La cautela es parte, la octava parte de la prudencia. La prudencia es un concepto muchísimo más amplio. Prudencia es la madre de todas las virtudes, no la reina, la madre. Ya quedamos que la reina es la caridad, el amor. Pero la prudencia es la madre de todas, incluyendo la caridad, que tiene por objeto dictarnos lo que tenemos que hacer en cada caso particular. Y consiste, ojo, esta es la definición de prudencia, consiste en poner o procurar los medios una vez propuesto el fin. Por cierto, ahorita voy a realizar un acto prudente, porque me vi imprudente al no encender la luz del lugar donde estoy. Denme 30 segundos. Listo. Como quiero que sea mejor, pues tengo que poner el medio para lograr el fin propuesto. Aristóteles la describe como la recta razón en el obrar. Su influencia se extiende a todas las demás, señalándoles el justo medio en el que consisten todas ellas, para que no se desvíen hacia sus extremos desordenados por ausencia o por exageración. Todas las virtudes, todas necesitan el control de la prudencia, en razón del sujeto y del modo de su ejercicio, para que sean ejercidas de modo oportuno, adecuado, eficiente,
eficaz y gozoso. ¿Quién sabía? Levante la mano nada más. ¿Quién sabía la definición de prudencia en el sentido que lo acabo de plantear? Poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Manitas levantadas, el que ya lo sabía. Pues Luis, gracias Luis, felicidades. Para los demás es un concepto nuevo. Y entonces, ¿qué necesitamos para lograr el fin propuesto? De colocar a un gobernante virtuoso. Imagínense la cantidad de medios que necesitamos poner en acción para lograr ese maravilloso fin. No vamos a encontrar un santo, obviamente. Vamos a encontrar una persona perfectible, pero hay que buscarla con estos parámetros. Bueno, pues la persona prudente, a su vez, tiene las siguientes virtudes sin las cuales no es prudente. Primera, memoria del pasado. ¿Con qué calificación califico al malo en su memoria del pasado? Menos 100. Según él, México fue fundado hace 10,000 años. El mejor presidente de la historia, el peor de todos, Benito Juárez. Según él, ha habido 4 transformaciones. ¡Falso! No hay tal 4 transformaciones. Es un mito de la 4T. Si me permiten, en una de estas les platico como historiador cuáles son las 4 grandes tragedias que ha sufrido el pueblo de México en detalle. La primera gran tragedia fue la expulsión de los jesuitas en el año 1767, que nos dejó sin educadores hasta la fecha. La segunda fue la Guerra de Independencia, que lo único que hizo fue cambiar la sujeción a España por la sujeción a la anglósfera, a Estados Unidos. Porque el gobierno de Iturbide duró año y pico, nada más. Conocimos una nación libre un ratito. La siguiente gran tragedia fue el juarismo, las leyes de reforma. La brutal destrucción de la familia mexicana empezó ahí. Y la cuarta transformación, que en realidad es degradación, desastre, es la revolución mexicana, que escribe mi padre sobre ella un libro formidable que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. Y entonces, en realidad, estamos viviendo hoy la 5ª tragedia en la historia de México. No la 4ª, la 5ª. Pero bueno, como no sabe nada de historia, ni su señora disquistoriadora todavía menos, porque además es terraplanista, cree que la Tierra es plana y que el Sol pasa por encima y luego se mete por abajo, ¿no? O sea, le falta toda la tornillería, ¿no? Bueno, siguiente. Tiene inteligencia del presente. ¿Qué está pasando aquí y ahora? Y actuar en consecuencia. No le conozco a este señor en los 20 años que he seguido su trayectoria con lupa y microscopio. No le conozco ningún acto que equivalga a inteligencia del presente. Siguiente, docilidad intelectual. ¿De quién se deja guiar? ¿A quién escucha? A ver, el francés, el alemán, hasta el mismo comunista Pedro Sánchez en España se rodeó de puros técnicos, especialistas. Y hoy España está atascando las playas de su propia nación. España abrió ya sus puertas y ya no tiene muertos, o son 2 o 3, porque hicieron las cosas de manera con inteligencia del pasado, tomaron en cuenta qué pasó con la influencia española de hace un siglo, tuvieron mucha inteligencia del presente, aunque no del todo, no tanto como lo tuvo Francia o la tuvo Italia, pero algo hicieron bien. Y el presidente, con todo y que es comunista, Pedro Sánchez, se deja guiar de inteligentes, de técnicos, de científicos. Eso es prudente. Siguiente, sagacidad. La sagacidad la vamos a definir como la virtud que nos permite dar respuestas instantáneas e inteligentes a situaciones nuevas y desconocidas. Aquí no hay un solo mando, ni de tercero ni de segundo, y mucho menos de primer nivel, que tenga la sagacidad suficiente para poder
solercia eustoquia también se llama, para poder desarrollar sobre la marcha soluciones verdaderas contra la inseguridad, a favor de la economía y a favor de la salud. Todo lo contrario. Yo tengo la tesis entonces de que todas las cosas malas que están sucediendo, terribles, apocalípticas, se están haciendo a propósito. No son errores, no es ignorancia, es perversidad lúcida y consciente y ejecutada con altos niveles de eficiencia y un respaldo financiero inacabable, porque además ellos cuentan con el dinero del narco. Eso lo sé y sería materia de toda una conferencia sobre el punto. Siguiente, razón. La persona prudente no usa la emoción. Todos los días este señor lo vemos enfurecerse, burlarse, reírse, con cinismo, dividir, echar a unos contra otros. Jamás es razonable. Y cuando pretende serlo, se contradice, para luego volver a contradecirse. Y no solo él, sino todos los que lo rodean. No conozco a nadie verdaderamente con estas características. Probablemente 2 o 3 gobernadores sí, pero ninguno en la presidencia ni en las autoridades cercanas a él. La siguiente, ser providente. Y aquí no me refiero a la divina providencia, no. Aquí la palabra providencia hay que verla en su sentido grecolatino. Los griegos y los romanos tenían el concepto de proculvidere, ver desde lejos. Eso significa providencia. Los grandes gobernantes romanos, a ver, nada más vayan a cualquier ciudad española donde haya huellas de civilización romana. ¿Para cuántos años construyeron el acueducto de Segovia? Algo verdaderamente maravilloso, que tiene todas sus piedras en su lugar, 1200 años después de haber sido construido, y todavía pasa agua. ¿Para cuántos años construyeron los romanos los coliseos de 8 o 10 ciudades italianas, donde yo he oído escuchar ópera de la manera más fastuosa posible? Ajá. Bueno, pues los construyeron para milenios. Eso se llama providencia. ¿Para cuánto tiempo se construye en México? Si bien nos va para un trienio. Ya es mucha visión del futuro a 3 años. Porque cuando alguien llega a tomar una curul, ¿en qué está pensando? En el siguiente periodo en el cual se pueda reelegir. No está pensando como estadista en el México del 3050, como sí lo pensaron todos los emperadores romanos. Y no se diga los griegos. Bien, y la siguiente virtud es lo que vamos a llamar circunspección. Miren, para que se entienda bien la virtud de la circunspección, que es una parte esencial de la prudencia, necesitamos un gobernante que no sea como las mulas, que nomás ve para adelante, que tenga la visión camaleónica. Estudien al animalito camaleón y vean cómo sus ojos se mueven de manera no sincronizada, uno para acá, otro para allá, para abajo, para arriba, izquierda, derecha, de tal manera que la mirada camaleónica cubre los 360 grados de una esfera por dentro. Eso significa mirada circunspecta, virtud de la circunspección. Por lo cual, a una persona con la virtud de la circunspección no se le va ni un solo dato. Siempre está atento a todo lo que ocurre en todas las esferas del saber humano, sin excepción. Sobre todo si es gobernante, a lo mejor obviamente no es un especialista. No es un especialista en economía, no es un especialista en salud, no es un especialista en electrónica o en tecnología de viajes espaciales, pero tiene quien tenga sobre cada uno de esos terrenos la mirada camaleónica, que le permita conocer todo de golpe y tomar las decisiones prudentes, que quiere decir tomar las decisiones adecuadas, poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto, que en el caso del gobernante es muy sencillo de explicar y muy complicado de hacer.
el bien común. El bien común. El verdadero bien común, que implica estabilidad económica, seguridad a la vida y la propiedad, libertad a la libre asociación y al tránsito de libre comercio, que significa libertad de creencia y de culto, sin tener que andarse ocultando, que significa defensa de la vida. Todo eso es el bien común. Y la persona circunspecta ejecuta sus decisiones de tal manera que todas son sinérgicas y confluentes para lograr el bien común, que es estas 5 o 6 cosas que brevemente mencioné, aunque me falten otras. Y la última virtud auxiliar de la prudencia, que es la que tontamente la mayor parte de la gente confunde con prudencia, es la cautela o precaución. Que es, bueno, pues maneja un auto a la velocidad apropiada, a la velocidad prudente, según el lugar donde estás conduciendo. Les cuento una anécdota divertidísima de algo que me pasó a mí en Alemania. En unas vacaciones con mi hija menor y mi esposa, rentamos un Renaultcito barato de 12 euros el día, ¿sí? Con gasolina puesta por nosotros, pero kilometraje ilimitado, y que no podía correr a más de 140. Entonces yo iba con el acelerador a fondo en una autopista, según yo rápido, y que me alcanza un alemanzote en su BMW y me dice, orilla, hacia la orilla, ¿no? Y en muy correcto español me multó por ir a esa velocidad. Yo le dije, le juro, oficial, que venía despacio. No, lo estoy multando porque usted debió ir a una velocidad mínima de 220 kilómetros por hora. Bueno, terrible sorpresa que me llevé. Tuvimos que cambiar el cochecito por uno que pudiera levantar esa velocidad, porque no teníamos otra manera de viajar más que por tierra. Sí, hay autopistas alemanas que si no vas como rayo te sacan o te multan. Entonces, eso es cautela. Ir como gato o como víbora o como tanque de guerra según el terreno por el cual te mueves. Ahora quiero que visualicen, por favor, cómo sería un gobernante con estas 8 virtudes. A ver, ¿quién conoce un presidente municipal, un diputado, un senador? Yo conozco 3 presidentes de México que tuvieron todo esto y más. Agustín de Iturbide, Miguel Miramón, José Joaquín Herrera y un cuarto en su parte final, en los últimos 10 años de su mandato, Porfirio Díaz. Y nada más. Y se los digo poniéndome mi cachucha de doctor en historia, que es la materia que mejor domino desde que aprendí a leer a los 5 años. Gracias a la familia de la que estoy rodeado, puros historiadores de altísimo nivel. Aparte de los amigos de la familia, entre los cuales estuvo nada menos que don José Vasconcelos, el maestro de América. Así que, con los mejores conocimientos de historia posibles, les puedo decir que solo 4 individuos han gobernado a México con este perfil. Y claro, así les fue. A 2 los fusilaron, el otro se tuvo que exiliar, y uno gobernó en periodos breves, que fue José Joaquín Herrera, y terminó en la pobreza, porque para salvar a México de una invasión, tuvo que invertir su capital familiar. ¿Cómo ven? Bueno, pues pasamos a la siguiente virtud, que es la virtud de la justicia. ¿En qué consiste la virtud de la justicia? Bueno, pues la virtud de la justicia, como lo vemos aquí, es una serie de reflexiones previas, consiste en apartarse del mal nocivo al prójimo o a la sociedad. Apartarse del mal nocivo al prójimo, a la sociedad. Es el primer movimiento de la justicia, apartarse del mal y practicar el máximo bien posible. Fíjense, no se trata nada más de hacer el bien. Se trata de practicar el máximo bien posible. No basta con no perjudicar al prójimo o a la sociedad,
sino que es preciso darles propositivamente lo que les pertenece, es decir, practicar el bien en una escala de generosidad. Apartarse del mal no significa aquí una pura negación ni una pura abstención del mal, abstención que no supone ningún mérito, aunque evite la pena o castigo que nos acarrearía la transgresión. La verdadera justicia, pues, implica un movimiento de la voluntad que rechaza poderosa y propositivamente el mal, sobre todo, y esta era una pregunta tuya, Luis, al sentir la tentación de hacer. Esta es la definición de justicia. Por eso mi padre, a quien le aprendí la justicia en forma práctica, un día que cuando yo cumplo 15 años, nos llama a sus 8 hijos que ya éramos y nos dice, después fuimos 11, nos dice, les tengo 2 noticias, queridos hijos. Una buena y una mala. Dinos primero la buena. La buena es que hoy el último de mis 200 obreros firmó las escrituras de su casa propia. Obreros de la industria de la imprenta. Impresores, linotipistas, prensistas, cosedores, dobladores, que fue mi primer trabajo desde los 9 hasta los 18 o 21 años. ¿Y cuál es la mala, papá? La mala es que nosotros seguiremos pagando renta. Y yo le pregunté, ¿y por qué primero tus obreros, papá? Y no tu familia. Porque estamos pagando la hipoteca social. Porque si me atengo a las leyes de este país, mis obreros no tendrían salario digno. Y yo he decidido pagarles un salario remunerador. Y así mantuvo durante 25 años la que hasta hoy se considera la mejor imprenta católica en América Latina. Que después a su muerte, pues se extinguió y ahora es cualquier chafa que imprime cualquier cosa. Pero mientras él estuvo, él no pagaba salarios estrictamente atenidos a la ley. Él pagaba salarios que fueran verdaderamente remuneradores. Y él decía, lo verdaderamente remunerador para un obrero mío es que tenga casa propia. Y si hoy vemos cuáles son los precios de esas casas que él consiguió en aquella época, estoy hablando de 1940 y tantos a 1975, estamos hablando de casas cuyo valor comercial no es inferior a 3 millones de pesos, a precios de hoy. Así que olvídense de las perreras donde meten actualmente en el Infonavit y en todas esas casuchas que lo único que hacen es propiciar los delitos sexuales y otros muchos. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, se me cayó esto. Necesitamos más empresarios así. Vamos a ver las partes potenciales de la justicia. Fíjense muy bien. Vamos a ver si todavía me da por explicar las partes potenciales o virtudes auxiliares de la justicia. Primero, la persona justa tiene piedad. Piedad por el vencido, piedad por el inferior, piedad por el inepto, piedad por el derrotado, por el que no sabe. Juan, puedes adelantar la presentación porque te quedaste con la de prudencia. Una persona agradecida. Desde luego, la principal gratitud, pues, es con el Señor, ¿no? La persona prudente, perdón, la persona justa, cumple sus palabras, sus promesas a rajatabla. Les puedo ¿puedes adelantar la 57 o ponencia? 58 años de vida profesional, el principal defecto de los padres de familia de este país es que no cumplen sus promesas. Juan, perdón, una interrupción. Sí, vamos a ir de paseo, sí, te voy a dar tal dinero, sí, te voy a dar tal premio, y a la mera hora nadie cumple. ¿Dónde se aprende la palabra de honor? Justamente practicando la virtud de la justicia. Ya sabemos, está por demás decirlo, que este señor no tiene el menor sentido del honor ni la menor fidelidad a sus promesas. Mi estimado Juan, ¿escuchas el auditorio? Siguiente, la persona justa
La persona que ama y practica la justicia es una persona afable, que no es lo mismo que una persona amable. La afabilidad de la persona justa está en las palabras. Porque si hablan todos... Yo hice una lista de 200 insultos. Ahí tengo la lista. 200 y pico de insultos que practica ese señor todos los días. No sabe hablar, pero qué bien sabe insultar. Cero afabilidad. No confundamos afabilidad con amabilidad. La amabilidad está en los gestos y la afabilidad está en las palabras, en la expresión con la cual nos dirigimos al prójimo. Observancia u obediencia. La persona justa es observante y obediente. Nada de que al diablo con las instituciones. Ya hoy anunció que va a borrar al INE. Lo dijo, vean el video, está en Twitter. Ya dijo que el INE no es demasiado caro, es el órgano más caro para las elecciones en el planeta y que nunca han optado por la verdad y la justicia. Y que por lo tanto lo tiene que suprimir. Y que el guardián de las elecciones va a ser él. Doctor. Imagínense nada más el discursito de hoy. Entonces, ninguna prudencia, ninguna observancia de la ley, ninguna obediencia. Además, él es un mandatario, nosotros lo mandamos. Él es nuestro empleado y se está pitorreando de toda la nación. Tanto de los que sí sabemos que no somos muchos, como de los que no saben que son todavía 30 millones, tal vez, o más. La siguiente virtud es la equidad o epiqueia, que es una virtud muy difícil de aplicar, pero que va a ser fácil de entender. La equidad o la epiqueia consiste en, ojo, apartarse de la letra escrita sin romper el espíritu de la ley. Qué difícil es eso. Apartarse de la letra escrita sin romper el espíritu de la ley. Es la máxima virtud de la justicia. No te atengas, jurisprudente, a lo que la ley escrita dice. Analiza el caso y de ahí surge lo que se llama precisamente jurisprudencia, que cada caso tiene que ser juzgado circunstancialmente y hacer excepciones sin romper el espíritu de la ley. La siguiente es, después de la equidad o la epiqueia, la veracidad, la sinceridad y la simplicidad. Simple, ¿no? Ser veraz, decir la verdad. Este hombre nunca la ha dicho. Ser sincero, menos. Ser simple, mucho menos. Es terriblemente alambicado y complicado. La justicia social, justicia para todos, salarios remunerativos. No, al contrario, él dijo que quiebran las empresas que tengan que quebrar. Nada más le faltó añadir la palabrota de me vale gorro. La justicia internacional y vindicativa, y serían justamente las virtudes que tenía yo pensado analizar con ustedes el día de hoy. Bien, creo que vale la pena que los 15 minutos que nos quedan, podamos profundizar con algunas otras preguntas y dejamos las otras dos virtudes que son más complejas, que son la fortaleza y la templanza, y que serían indispensables también para el ejercicio de un magnífico gobernante como el que todos merecemos, necesitamos y tenemos que pugnar por tener. Espero preguntas para emplear el tiempo que me quede. ¿Quién lanza la primera? ¿Escuchas?